La solución a esta hermosa ecuación, la ecuación de Schrödinger, es la famosa función de onda psi o función de onda de Schrödinger, la cual depende de las coordenadas espaciales y del tiempo. Esta función es nuestra mejor amiga a la hora de seguirle la pista a las partículas subatómicas. Sin embargo, en su momento fue todo un quebradero de cabeza para los físicos, ya que en el caso más general la función de onda es de naturaleza compleja, es decir, nos arroja números complejos. ¿Y qué magnitud física puede representar un número complejo? Resulta que este problema fue posible sortearlo con un pequeño procedimiento matemático, pero esto traería consigo un nuevo desafío para los físicos. Un desafío escondido en la función de onda de Schrödinger que trajo desilusión a su creador y desató grandes debates en la comunidad científica. Así que, empecemos. A lo largo de la historia, los físicos siempre habían medido en la naturaleza magnitudes que toman valores reales. La distancia, la velocidad, la presión, la temperatura, todas ellas siempre habían sido números reales, como 7, pi o raíz de 2. Pero la función de onda de Schrödinger, en el caso más general, toma valores complejos, es decir, números de la forma a más bi, donde i es igual a la raíz cuadrada de menos 1 y se conoce como la unidad imaginaria. En un principio, Schrödinger pensó que podía solucionar el problema tomando solo la parte real del número complejo, o sea, la parte no contaminada por el incomprendido i. Por ejemplo, la parte real de 7 más 4i es simplemente 7. Sin embargo, esta maniobra matemática no arrojó los resultados esperados, por lo que hubo que buscar así otro tipo de estrategia para evadir la naturaleza compleja de la función de onda. Un procedimiento matemático sencillo que elimina todo rastro de la unidad imaginaria es el producto entre un número complejo y su conjugado. Para obtener el conjugado de un complejo, simplemente se debe cambiar el signo a su parte imaginaria, es decir, a la parte que contiene a la i. Entonces, por ejemplo, el conjugado de 7 más 4i es 7 menos 4i. Ahora vamos a realizar el procedimiento de multiplicar ambos números. Para ello llamemos a nuestro complejo z y a su conjugado z asterisco. Así tenemos que z por z asterisco es igual a 7 más 4i por 7 menos 4i, lo que es igual a 7 al cuadrado menos 7 por 4 por i más 7 por 4 por i menos 4 al cuadrado por i al cuadrado, lo que es igual a 7 al cuadrado menos 4 al cuadrado por i al cuadrado, donde i al cuadrado es igual a menos 1, ya que i es igual a la raíz cuadrada de menos 1, por lo que finalmente el resultado es z por z asterisco es igual a 7 al cuadrado más 4 al cuadrado. De esta manera podemos observar que nos hemos librado de la incómoda unidad imaginaria, y esto es algo que sucede con cualquier número complejo. En general, si z es igual a a más bi y z asterisco es igual a a menos bi, entonces z por z asterisco es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Cuando un número no posee parte imaginaria, es decir, que es real, este procedimiento equivale simplemente a elevar el número al cuadrado. Volviendo entonces a nuestro tema central, así tenemos que la verdadera cantidad con sentido es el producto de la función de onda con su conjugado. Una cantidad que Schrödinger, influenciado por su deseo de encontrar un significado físico tangible, quiso interpretar como una distribución de carga esparcida en el espacio. Pero aquí es donde entra en escena el físico Max Born, con una interpretación totalmente diferente. Para Born, este producto no representaba ninguna propiedad tangible, sino más bien una distribución de probabilidad. Esto significa que cuando un físico se pone en la tarea de medir, por ejemplo, la posición de una partícula, la probabilidad de que la encuentre en determinado lugar del espacio es proporcional al valor que tome el producto de la función de onda con su conjugado en ese lugar. Pero algo interesante y que vale la pena mencionar es que Schrödinger llegó a considerar la idea de la interpretación estadística de la función de onda un tiempo antes que Born. Sin embargo, la terminó descartando, ya que esta esencia probabilística despojaba a la función de onda de su capacidad de seguir rigurosamente el rastro del electrón, de dibujar trayectorias clásicas, lo que se alejaba claramente de las pretensiones de Schrödinger, quien se resistía a aceptar la idea de que el azar regía las leyes de la naturaleza de una manera que frustraba cualquier intento de visualizar el átomo. Algo que evidentemente no detuvo a Born,
quien se dio cuenta y además se convenció del papel fundamental que desempeñaban las probabilidades en los sistemas cuánticos. Además, al analizar mediciones que eran posibles obtener en un laboratorio, se evidenció que éstas se distribuyen de acuerdo con patrones predichos por la función de onda. Werner Heisenberg, quien fue otro genio que desarrolló todo un formalismo matemático de la mecánica cuántica, o sea, opinión autorizada, consideraba que Born había unido las matemáticas de Schrödinger con la interpretación correcta. En consecuencia, la función de onda sí adquiere un carácter muy especial, ya que aunque el producto entre sí misma y su conjugado depende de las coordenadas espaciales y del tiempo, este no evoluciona en un espacio físico real. Una manera muy interesante y sencilla de comprender qué es la función de onda de Schrödinger y su particular carácter es por medio de la siguiente analogía. Supongamos que se tiene un tablero de tiro al blanco. Si una persona se para justo al frente del tablero, tan cerca que lo pueda tocar con los dedos, la probabilidad de que acierte con un dardo al blanco es máxima, es decir, es igual a 1. Pero si esta persona se va alejando del tablero, la probabilidad de que acierte comienza a disminuir, hasta encontrarse tan lejos que la probabilidad es mínima, se hace 0. Evidentemente, existirán posiciones que ofrecerán oportunidades intermedias de acertar, es decir, una probabilidad entre 0 y 1. Donde este valor dependerá de la distancia y el ángulo de tiro, pues a 3 kilómetros del tablero o detrás de este, la probabilidad es 0. Así podríamos construir una función estadística que le asigne a cada punto del espacio que rodea el tablero una probabilidad de acertar al blanco. Claramente, esta función deberá depender de las coordenadas espaciales. Ahora, si el tablero comenzara a moverse, esto obligaría a nuestra función estadística a asignar diferentes probabilidades a los mismos puntos del espacio. Es decir, que posiciones que antes ofrecían mejores oportunidades de acertar ya no serán tan ideales a la hora de efectuar un lanzamiento, en tanto que otras posiciones que no eran tan buenas podrían comenzar a aumentar sus posibilidades. De esta forma se podría decir que los valores de la probabilidad cambian con el tiempo y que se propagan a través del espacio en persecución del tablero. Es decir, que la función estadística que hemos construido evoluciona en el tiempo y el espacio. Sin embargo, esta evolución es inmaterial, no representa ninguna propiedad física. Es justo este el carácter de la función de onda de Schrödinger, un carácter inmaterial que la convierte como en una especie de espía, que es capaz de informarnos qué hábitos tiene una partícula como el electrón, o dónde es más probable localizarla. Incluso puede predecir cambios en el comportamiento de una partícula según se modifique su entorno, pero nunca logrará definirnos con certeza dónde encontrarla. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, apoyar con un me gusta que eso motiva y espero verlos en la próxima para una dosis de más ciencia. ¿Por qué la luz se dobla con la gravedad si no tiene masa? Esta es una pregunta interesante, porque todos sabemos, o bueno, casi todos sabemos, que la luz se curva ante la presencia de un campo gravitacional, y que en algunos casos, como en los agujeros negros, el campo gravitacional es tan intenso que la luz puede quedar atrapada. Pero a veces no tenemos muy claro por qué objetos sin masa, como los fotones que componen la luz, se ven afectados por la gravedad, ya que la gravedad evidentemente está relacionada con la masa, como nos enseñó Newton. Por ello vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta de la manera más sencilla posible, así que empecemos. Que un rayo de luz que pasa cerca de un objeto masivo se dobla por efecto de la gravedad es un fenómeno confirmado y predicho por la teoría general de la relatividad de Einstein. Esto es algo que la ley de gravitación universal no puede explicar, ya que los fotones que componen la luz no tienen masa, y por eso la confusión. Pero entonces, ¿qué fue lo que imaginó Einstein que lo condujo a semejante descubrimiento? Antes de que Einstein desarrollara en 1916 su teoría general de la relatividad,
existía un curioso comportamiento de la masa que ningún científico había logrado explicar, entre ellos Newton. Y es que la masa tiene dos propiedades aparentemente diferentes. La primera es la atracción gravitacional que ejerce sobre otras masas, y la segunda es la propiedad inercial, la cual representa una resistencia a la aceleración. Es decir que entre más masa tenga un objeto, más difícil es moverlo. Entonces, en vista de esto, podríamos hablar de dos masas diferentes. Una, la masa gravitacional, que se relaciona con la atracción mutua entre dos masas, y la otra, la masa inercial, que cuantifica la resistencia de un objeto a ser acelerado. Pero lo curioso aquí es que experimentos han demostrado que la masa gravitacional y la masa inercial siempre tienen el mismo valor. Por ello no se suele distinguir entre la una y la otra y simplemente se dice masa. Pero ¿por qué son iguales si representan dos características aparentemente diferentes? Aquí es donde el gran Albert Einstein hace su aparición e imagina qué pasaría si en algún punto del espacio, sin gravedad y en el completo vacío, una persona se encuentra dentro de un elevador o ascensor que de alguna manera acelera hacia arriba con una aceleración idéntica a la gravedad de la Tierra, es decir 9.8 metros por segundo cuadrado. Con un poco de análisis mental y observando la imagen, podemos predecir que la persona se sentirá presionada contra el suelo del elevador, como cuando un bus acelera y nos presiona contra la silla. Y además, si la persona suelta un objeto, este caerá al suelo del elevador. Esto es muy interesante porque es exactamente lo mismo que pasaría si el elevador simplemente estuviera quieto sobre la superficie de la Tierra. La persona, debido a la gravedad del planeta, se sentiría presionada contra el suelo, y si suelta un objeto, este caerá. Y según Einstein, si no es posible ver qué sucede fuera del elevador, la persona dentro de este no podrá distinguir entre ninguna de las dos situaciones. Es decir, no existe ningún experimento que se pueda hacer dentro del elevador que permita distinguir entre el elevador acelerando hacia arriba y el elevador simplemente en reposo sobre la superficie de la Tierra. Por lo que estas dos situaciones son equivalentes, algo que llevó a Einstein a formular el principio de equivalencia, el cual dice: en la cercanía de cualquier punto, un campo gravitacional es equivalente a un marco de referencia acelerado en ausencia de efectos gravitacionales. De esta manera ya podemos entender más o menos por qué la masa gravitacional y la masa inercial son indistinguibles, pues una tiene que ver con la gravedad y la otra con la aceleración. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso del elevador y el principio de equivalencia con que la luz se doble debido a la gravedad? Pues tiene mucho que ver, ya que el principio de equivalencia aplica para todos los fenómenos físicos, incluyendo la luz. Para que quede bien claro, vamos a imaginarnos un rayo de luz dentro de, nuevamente, un elevador acelerando hacia arriba. O bueno, para variar un poco, imaginemos en lugar de un elevador, una nave espacial acelerando hacia arriba. En cierto instante, el rayo de luz se libera horizontalmente, pero como la nave espacial está acelerando hacia arriba, el rayo de luz llegaría a una de las paredes en un punto más cercano al suelo que cuando salió, justo como podemos ver en la imagen. Ahora, una persona ubicada en cierto marco de referencia inercial afuera de la nave espacial observaría que el rayo de luz se mueve horizontalmente en línea recta mientras la nave acelera hacia arriba, nuevamente justo como vemos en la imagen. Pero una persona dentro de la nave espacial observaría al rayo de luz seguir esta trayectoria, es decir, un rayo de luz curvándose hacia el suelo. Y aquí es donde cobra importancia el principio de equivalencia, según el cual esta situación de la nave espacial acelerando hacia arriba y el rayo de luz doblándose es indistinta a la misma nave espacial quieta pero inmersa en un campo gravitacional. Es decir, si la luz se dobla dentro de una nave espacial o un elevador que acelera hacia arriba, también debe doblarse en un elevador que está quieto sobre la superficie de un planeta por el mero efecto de la gravedad. O dicho de otra manera, si el principio de equivalencia es correcto, la luz debe ser doblada por la presencia de un campo gravitacional, algo que los astrónomos han confirmado múltiples veces por medio de la observación, solo que en nuestra vida cotidiana no vemos un rayo de luz caer debido a la enorme velocidad a la que viaja la luz, ya que por ejemplo aquí en la Tierra un rayo de luz que apunte al horizonte
cae menos de 1 centímetro luego de recorrer 6.000 kilómetros, algo prácticamente imperceptible. Por ello se necesita de objetos que produzcan enormes campos gravitacionales como las galaxias o los agujeros negros para notar cambios considerables en la trayectoria de la luz. Así que de esta manera podemos ver reflejada la equivalencia entre masa y energía, que también nos enseñó Einstein, pues la luz no tiene masa, pero sí tiene energía. Entonces el hecho de que la gravedad doble la luz es prueba de que la gravedad tira de la energía. O sea que si alguien dice que la luz se dobla debido a que los objetos masivos producen una curvatura en el espacio-tiempo, está mal. Y la respuesta es que no está mal. De hecho, la curvatura del espacio es una consecuencia del principio de equivalencia. Solo que yo no podía decir algo como eso porque no estaría respondiendo prácticamente nada. Pero sí, la respuesta es correcta. Y lo que imaginó Einstein para llegar a la increíble conclusión de que la gravedad afecta tanto al tiempo como al espacio es algo realmente interesante. Pero eso es tema para el próximo video, así que ya saben, suscribirse, apoyar con un me gusta que eso motiva y espero verlos en la próxima para una dosis de más ciencia. Cuando preguntamos por qué la luz se dobla con la gravedad si no tiene masa, nos suelen responder que es por la curvatura del espacio-tiempo. Y aunque esto es cierto, en mi opinión no es una buena respuesta, ya que nos quita la posibilidad de aprender cosas muy interesantes. Por ello, en el último video que hice, traté de explicarlo de la forma más sencilla posible. En la descripción dejo el enlace del video. Pero a raíz de esa respuesta del espacio-tiempo curvo, surge una muy buena pregunta. ¿Qué fue lo que imaginó Einstein que lo llevó a concluir que la gravedad afecta tanto al tiempo como al espacio? Creo que casi todos hemos escuchado que el tiempo transcurre más lento cerca de un campo gravitacional intenso que lejos de este, como cuando en la película Interestelar bajan al planeta de Miller, el cual está muy cerca de un agujero negro, y al regresar a la nave Endurance descubren que han transcurrido 23 años en la Tierra, mientras que para ellos solo habían transcurrido unas horas. Este efecto que tiene la gravedad sobre el tiempo fue predicho por Albert Einstein. Para hacer semejante predicción, Einstein utilizó el principio de equivalencia que él mismo formuló y la dilatación del tiempo de la relatividad especial, dos conceptos que aplicó a un marco de referencia acelerado. ¿Pero cómo así? ¿Qué es el principio de equivalencia y qué es la dilatación del tiempo en la relatividad especial? Bueno, el principio de equivalencia, del cual hablé más a fondo en el anterior video, consiste básicamente en que un campo gravitacional es equivalente a un marco de referencia acelerado, y la dilatación del tiempo en la relatividad especial es el nombre que se le da al hecho de que un reloj en movimiento se atrase respecto a otro reloj que está quieto, o en otras palabras, desde el punto de vista de una persona que está quieta, el reloj de una persona en movimiento parece avanzar más lento que el suyo. Y seguramente se preguntarán por qué nunca les ha pasado algo como eso. Pues sencillo, porque esa persona tendría que moverse a velocidades cercanas a la de la luz, cosa que nunca pasa. Pero bueno, volviendo al tema principal, Einstein imaginó un gran disco giratorio que haría las veces de marco de referencia acelerado, y para medir el tiempo también imaginó tres relojes idénticos, uno en el centro del disco, otro en la orilla del disco y el tercero en reposo sobre el suelo, por lo que al rotar el disco, el reloj de la orilla tendrá una mayor velocidad respecto al suelo que el reloj del centro, ya que recordemos que la velocidad de cualquier punto sobre el disco es proporcional a la velocidad angular del disco y a la distancia desde el centro del disco. Entonces, como el reloj de la orilla está más alejado del centro, este tendrá mayor velocidad respecto al suelo. De hecho, el reloj del centro tendrá velocidad cero, porque su distancia del centro es cero. Solo rotaría sobre sí mismo sin desplazarse a través del suelo. Entonces, aplicando el concepto de dilatación del tiempo según la relatividad especial, una persona u observador en el suelo notaría que el reloj del centro del disco camina al parejo del reloj del suelo, ya que ninguno se desplaza respecto al otro,
mientras que notaría que el reloj de la orilla del disco, debido a su velocidad relativa al suelo, se retrasa respecto al reloj del suelo y en consecuencia respecto al reloj del centro. Pero lo interesante es que a causa de que el reloj del centro del disco y el reloj del suelo caminan a la par, una persona sobre el disco observaría lo mismo que la persona sobre el suelo, es decir, vería que el reloj de la orilla se retrasa respecto al reloj del centro. Para la persona sobre el suelo la explicación es clara, existe un movimiento relativo entre los relojes, pero para la persona sobre el disco, el reloj de la orilla no se desplaza con respecto al reloj del centro, y sin embargo el de la orilla se retrasa. Lo que sí notaría la persona sobre el disco es que a medida que se acerca al borde del mismo, se siente una mayor fuerza centrífuga, la cual es una fuerza debida a la aceleración del marco, por lo que definitivamente esta tiene que ser la razón. De esta manera podría concluir que a medida que avanza a zonas donde la fuerza centrífuga se hace mayor, es decir, lejos del centro y cerca de la orilla, el tiempo transcurre más lento que en las zonas donde la fuerza centrífuga es menor. Y si recordamos el principio de equivalencia, este nos sugiere que un campo gravitacional es equivalente a un marco de referencia acelerado. Es decir, que si me acerco a zonas donde la gravedad es intensa, el tiempo transcurrirá más lento que en las zonas donde la gravedad es débil o nula. Pero algo importante aquí es aclarar que el transcurso del tiempo en determinado marco de referencia solo se ve alterado desde el punto de vista de otros marcos de referencia. Es decir, según la relatividad, nunca notaremos cambios en el transcurso de nuestro propio tiempo. Siempre es el tiempo de otros desde nuestra perspectiva el que se ve alterado. Entonces, por ejemplo, si dos hermanos gemelos trabajan en un rascacielos extremadamente alto, al cabo de un tiempo el hermano en el último piso del rascacielos puede decir que su hermano gemelo en el primer piso ha envejecido menos que él, y aunque está en lo correcto debido a la diferencia de gravedad, solo ha envejecido menos en una cantidad de tiempo diminuta, ya que para notar diferencias considerables en el transcurso del tiempo se necesita de diferencias de gravedad enormemente grandes. Ahora, Einstein concluyó que la gravedad afecta no solo al tiempo, sino que también al espacio. Para ello imaginó nuevamente un gran disco giratorio que haría las veces de marco de referencia acelerado. Entonces, a causa de la contracción de Lorentz, también de la relatividad especial, si se coloca una regla cerca del borde del disco giratorio paralela a la circunferencia como se ve en la imagen, debido a la velocidad tangencial, esta se verá contraída con respecto a una regla idéntica que casi no se mueve colocada en el centro del disco, ya que recordemos que esta velocidad tangencial es proporcional a la distancia desde el centro, pero una regla colocada a lo largo de un radio del disco, nuevamente como vemos en la imagen, no se verá afectada, ya que no existe ninguna velocidad radial, es decir que no existe movimiento en esta dirección. Por lo tanto, a lo largo de los radios las distancias no se afectan. Esto quiere decir entonces que en tanto el disco gire, la relación entre la longitud de la circunferencia y el diámetro no se mantendrá constante, es decir igual a pi, sino que dependerá de la velocidad angular que afecta la longitud de la circunferencia y del diámetro fijo del disco. Y según el principio de equivalencia, este disco giratorio es equivalente a el mismo disco quieto, pero con un campo gravitacional intenso cerca del borde y cada vez más débil cerca del centro. Es decir que aunque esté quieto, la gravedad evita que la relación entre circunferencia y diámetro sea igual a pi. O en otras palabras, la gravedad hace que el espacio sea no euclidiano, ya que las conocidas reglas de la geometría euclidiana, que son para figuras trazadas sobre superficies planas, no se cumplen, lo que significa que la suma de los ángulos internos de un triángulo no es igual a 180 grados, que la distancia más corta entre dos puntos no es una recta, y como ya se había dicho, la relación entre la longitud de la circunferencia de un círculo y su diámetro no es igual a pi. Esto llevó a Einstein a concluir que la gravedad curva el espacio. Entonces, por ejemplo, en la imagen se puede apreciar un triángulo sobre una superficie plana, un triángulo sobre una superficie esférica y otro triángulo sobre una superficie con forma de silla de montar. En la superficie plana, las distancias más cortas entre los puntos o vértices son rectas, pero claramente las distancias más cortas sobre las superficies curvas no son rectas,
pero se puede decir que son lo más rectas posible si nos confinamos a la geometría de las superficies. A estas distancias más cortas se las llama geodésicas. ¿Y qué creen? La trayectoria de un rayo de luz describe una geodésica, y no solo la luz, los objetos en caída libre, los satélites, los planetas, las estrellas, todos se mueven siguiendo geodésicas en el espacio. Por ello muchas veces se dice que la gravedad no es una fuerza propiamente dicha, sino que más bien son los objetos moviéndose a través del espacio curvo. Pero para comprender mejor esto, imaginemos dos personas moviéndose en trayectorias paralelas sobre la superficie de la Tierra con dirección al norte. Cuando inician su viaje en el ecuador del planeta, observan sus trayectorias perfectamente paralelas, pero al aproximarse al polo norte, los viajeros notarán que se van acercando uno al otro como si una misteriosa fuerza los estuviera atrayendo, para finalmente terminar encontrándose en el polo norte. Pero lo cierto del caso es que una persona que pueda ver con claridad la forma de la Tierra se dará cuenta que no existe ninguna fuerza, sino que es la geometría esférica de la superficie sobre la que se desplazan los viajeros la que hace que se terminen encontrando. Entonces lo mismo sucede con los objetos en el universo. Todos están sujetos a la curvatura tetradimensional del espacio, la cual no podemos ver debido a que somos seres tridimensionales. Solo nos queda visualizar dicha curvatura con un espacio bidimensional, pero solo para hacernos una idea, ya que en realidad el espacio es tridimensional. Finalmente, en este punto del video podemos ser un poquito más precisos y decir que la masa curva del espacio-tiempo a su alrededor, y que es esta curvatura la que describe un campo gravitacional, que altera trayectorias y el comportamiento del tiempo. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, apoyar con un me gusta, que eso motiva, y espero verlos en la próxima para una dosis de más ciencia. Si alguien nos preguntara qué es la masa, probablemente diríamos de una manera básica que es esa propiedad de un objeto que nos dice qué tan difícil es moverlo o cambiar su velocidad. Incluso para complementar la respuesta, probablemente mencionemos que la masa se relaciona con la energía por medio de la famosa ecuación energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y que precisamente de esto sacan provecho las centrales nucleares y las bombas atómicas. Muy bien, buena respuesta. Sin embargo, si nuestro querido amigo que ha formulado la pregunta goza de un inigualable espíritu de curiosidad, es posible que nos proponga interrogantes que quizá no tengamos muy claros, como por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una cosa tenga masa? ¿O es simplemente la masa algo esencial de los cuerpos que no proviene de ninguna parte? Por ello, el día de hoy intentaremos dar respuesta a cada una de estas cuestiones, así que empecemos. Como comentaba anteriormente, la masa clásicamente hablando es esa propiedad característica de un objeto que determina cuán difícil es cambiar su movimiento, o lo que es lo mismo, acelerarlo. Si se debe aplicar mucha fuerza para mover o aumentar la velocidad del objeto, pues diremos que su masa es grande o que tiene más inercia. Y si por el contrario la fuerza necesaria es poca, diremos que su masa es pequeña o que tiene menos inercia. Esto se vuelve muy evidente cuando intentamos empujar, por ejemplo, un escritorio, que tiene una masa pequeña, y un camión, que en comparación tiene una masa grande. Claramente se necesita mucha más fuerza para mover el camión. Sin embargo, aquí en la Tierra influye la fricción con el aire y el suelo, pero aunque el escritorio y el camión estuvieran flotando en el completo vacío sin gravedad, este último seguiría siendo más difícil de mover por la mera oposición que ofrece su gran masa. Pero, ¿de dónde proviene esa masa? O en otras palabras, ¿qué es lo que hace que una cosa tenga masa? En septiembre de 1905, Einstein publicó un artículo que llevaba por título «Depende la inercia de un cuerpo de su energía». En él se encargaba precisamente de dar solución a este interrogante. La respuesta se convertiría en la ecuación más famosa de todos los tiempos: energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta expresión que relaciona la masa con la energía cambiaría para siempre nuestro entendimiento del concepto de masa. Para deducir la mencionada expresión, Einstein planteó una situación en la que un cuerpo que emitía radiación electromagnética
era observado desde dos puntos de vista. El primero, un sistema de referencia en el que el cuerpo se encontraba en reposo, y el segundo, un sistema de referencia que se movía con velocidad constante respecto al mismo. De esta manera encontró que la pérdida de energía del cuerpo debido a la emisión electromagnética se reflejaba en una pérdida de masa, de acuerdo con la expresión masa igual a la energía dividida por la velocidad de la luz al cuadrado. Y si bien el planteamiento propuesto por Einstein considera específicamente energía de radiación, la ecuación aplica para cualquier tipo de energía. Así, la conclusión general es que la masa de un cuerpo es una medida de su contenido de energía. Cuando un cuerpo emite energía, este pierde masa, y sucede todo lo contrario cuando la absorbe. Una de las consecuencias más significativas de la relación E igual a mc al cuadrado es que cualquier objeto con masa contiene una enorme cantidad de energía, ya que en la ecuación se hace presente el factor c al cuadrado, es decir, la velocidad de la luz al cuadrado, el cual es un número grandísimo. Para reflejar esto, una estimación sugiere que si por ejemplo nos fuera posible transmutar nuestra masa de unos 65 kilogramos en energía, alcanzaría para suplir las necesidades energéticas de todo un país durante un año. De hecho, esta implicación fue clave en el desarrollo de la bomba atómica, algo que a Einstein nunca se le pasó por la cabeza planificar. Precisamente lo que pretendía en su artículo era mostrar que lo que percibimos como masa en realidad es una manifestación de la energía contenida por un cuerpo. Por ello, al momento de escribir su famosa ecuación, la escribió como masa igual a energía sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Para comprender mucho mejor lo anterior, recordemos que la energía puede adoptar múltiples formas: eléctrica, cinética, potencial, química, térmica, electromagnética, en fin, muchas más. Entonces, lo que Einstein quería decir es que si sumamos todas las posibles formas de energía que un objeto pueda contener y dividimos el resultado entre c al cuadrado, obtenemos una medida de lo difícil que es acelerarlo, o lo que es lo mismo, de su masa. Esto significa que, por ejemplo, un reloj en marcha tiene más masa que un reloj idéntico, pero que ha agotado su batería y por lo tanto se ha parado, ya que en el reloj en marcha las manecillas se mueven, lo que representa energía cinética. Además, también contiene energía térmica que genera el rozamiento entre las piezas de su engranaje. Una situación que puede parecer muy extraña, puesto que es algo que normalmente no notamos, y la razón es sencilla. Estamos hablando de una diferencia de energía muy pequeña, que según la ecuación de Einstein hay que dividir entre c al cuadrado, un número enorme, lo que nos da una masa adicional minúscula imposible de medir. Muy bien, entonces hasta aquí queda muy claro que la masa está estrechamente relacionada con la energía. Sin embargo, tras esta afirmación hay algo que por lo general no se tiene claro, y es que se cae en el error de pensar en la masa como algo independiente que se puede transformar en energía, cuando la realidad es que básicamente la masa no existe. Lo que experimentamos como una resistencia al cambio de movimiento y llamamos masa es simplemente una forma que tiene la energía de un objeto de manifestarse. Pero alguien podría pensar que un objeto que no se mueve no tiene energía y sin embargo sigue teniendo masa. ¿Es esta una prueba de que la masa sí existe? Pues la respuesta es que no. Y el error se encuentra precisamente en pensar que un objeto que no se mueve no tiene energía. Por ejemplo, el reloj que agotó su batería y ahora sus manecillas y engranajes están quietos, contrario a lo que el sentido común nos dicta, sigue teniendo energía, ya que si nos fijamos bien, el reloj se encuentra a cierta temperatura ambiente. Es decir, que los átomos que lo componen están en constante vibración, y esto se traduce en energía cinética. Además, cada átomo contiene un núcleo rodeado de electrones, los cuales a su vez poseen energía cinética y energía potencial eléctrica. Y si seguimos profundizando, cada núcleo atómico del reloj está compuesto por protones y neutrones, que a su vez están compuestos por otras partículas más pequeñas llamadas quarks. En este punto pasa algo muy interesante, y es que la masa de estos quarks solo representa alrededor del 1% de la masa del protón o neutrón que conforman. Es decir, que el 99% restante de la masa de la partícula viene dado por el movimiento entre quarks de otras partículas llamadas gluones, las cuales se encargan de transportar la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos a los quarks. O dicho de otro modo,
el 99% de la masa de los protones y neutrones es energía. Bueno, pero ¿qué pasa entonces con el 1% que representa la masa de los quarks? Se puede decir que esa masa, por pequeña que sea, sí representa una propiedad constitutiva de la partícula independiente de la energía. Y nuevamente, la respuesta es que no. Aún la masa de las partículas elementales, como los quarks o los electrones, se debe a la energía que liberan a través de su interacción con el famoso campo de Higgs. Así que toda la materia a nuestro alrededor está compuesta por una mezcla de diferentes formas de energía que se transforman constantemente unas en otras. Y la masa que se opone al cambio de movimiento no es más que una propiedad que refleja toda esa energía que contienen las cosas. Es verdad que esta idea puede ser muy contraintuitiva para nosotros, pero como dice el físico de partículas Matthew von Hippel, es realmente tentador pensar en la masa como una sustancia fundamental que se conserva. Pero en física a menudo tenemos que dejar de lado nuestras intuiciones cotidianas, y esta no es una excepción. La masa realmente es solo energía que vemos desde lo suficientemente lejos como para no darnos cuenta. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, apoyar con un me gusta, que eso motiva, y espero verlos en la próxima para una dosis de más ciencia. El término barrera del sonido se hizo muy popular durante la Segunda Guerra Mundial, debido a las complicaciones que presentaban las aeronaves al alcanzar velocidades próximas a la del sonido, complicaciones tan serias que se llegó a pensar que no era posible que objetos de este tamaño lograran superar tal velocidad. Sin embargo, a finales de la década de 1940, la barrera del sonido sería superada. El sonido se propaga a través de un medio a una velocidad que depende de la densidad y temperatura de este. Por ejemplo, a través del aire a unos 20 grados centígrados viaja aproximadamente a 343 metros por segundo, es decir, a 1234 kilómetros por hora. Durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una necesidad desarrollar aviones que lograran velocidades cada vez más grandes. Pero al acercarse estas aeronaves a la velocidad del sonido, se presentaban problemas de aerodinámica. El aire alrededor de la superficie de los aviones se comprime, aumentando la resistencia al desplazamiento, por lo que los ingenieros de la época pensaron que esta resistencia seguía aumentando indefinidamente con la velocidad, haciendo muy complicado alcanzar velocidades supersónicas, es decir, velocidades mayores a la del sonido. Pero se equivocaban. El físico Ernst Mach, por medio de sus estudios, ya había sugerido que la velocidad del sonido solo representaba un punto de máxima resistencia y que luego de superado la resistencia disminuiría. Así que solo hacía falta mejorar un poco la aerodinámica de los aviones y un sistema de propulsión más óptimo para lograr romper esta barrera. Efectivamente, esto sucedería el 14 de octubre de 1947. Día en que sería rota la barrera del sonido por primera vez. Cuando un avión está próximo a superar esta barrera, se juntan los frentes de onda que este produce, que son básicamente variaciones de presión en el aire, y justo cuando se rompe la barrera del sonido, se produce una onda de choque, la cual implica una gran variación de presión, haciendo que se produzca un fenómeno conocido como estampido sónico, el cual se percibe como un fuerte ruido semejante a una explosión. Lo más interesante es que el ocupante o los ocupantes de la aeronave no pueden percibir este sonido, así como tampoco el de los motores del avión, esto debido a su velocidad supersónica, la cual deja atrás toda onda sonora producida. Otro fenómeno interesante que sucede al romper la barrera del sonido es el cono blanco que se observa alrededor de la aeronave. Esto es debido al brusco cambio de presión y por lo tanto de densidad y temperatura que condensa el vapor de agua presente en la atmósfera, es decir, provoca que pase de estado gaseoso a líquido, evidenciando el llamado cono de Mach. El cociente entre la velocidad a la que se desplaza un objeto y la velocidad del sonido en el medio a través del cual se desplaza dicho objeto se conoce como número Mach y es utilizado en su mayoría para denotar velocidades mayores que la del sonido. Así un avión que vuele a Mach 1 lo hará a la velocidad del sonido,
mientras que un avión que vuele a Mach 2 lo hará a 2 veces la velocidad del sonido, y así sucesivamente. Por ejemplo, un meteorito atravesando la atmósfera alcanza Mach 44, esto es unos 54.000 kilómetros por hora. Si te ha parecido interesante este video, si aprendiste algo de él, recuerda apoyarlo con un gran me gusta para que llegue a más personas. Por el momento, yo me despido, hasta la próxima. Una de las teorías físicas que más han servido de inspiración a la industria cinematográfica es la teoría del caos, y con ella el llamado efecto mariposa. Esa idea de que el aleteo de una mariposa puede desencadenar una devastadora tormenta al otro lado del mundo. Y si bien el nombre de la teoría solo nos sugiere desorden y confusión, la realidad es que los sistemas caóticos tienden a ciertos patrones generales. Así que veamos qué es la teoría del caos y el efecto mariposa. Uno de los aspectos más importantes de la teoría del caos es su hipersensibilidad a las condiciones iniciales, es decir, el hecho de que pequeños o sutiles cambios en las circunstancias pueden conducir a resultados totalmente diferentes. Como una persona que sale solo 10 segundos antes de su casa y en el instante en que se dispone a cruzar la calle casi es arrollada por un conductor ebrio, evitando así un trágico accidente que cambiaría su vida para siempre. Por situaciones como esta, no es difícil entender por qué la teoría del caos ha inspirado la trama de numerosas películas, como la película El efecto mariposa, donde un joven viaja varias veces al pasado para alterar pequeños detalles, cambiando radicalmente en cada uno de sus viajes el futuro de él mismo y de sus amigos. O la conocida película Volver al futuro, donde Marty viaja al pasado e impide que su joven padre sea arrollado por un auto, evitando el primer encuentro entre su padre y su madre, lo que desencadena un futuro en el que Marty no existe. La teoría del caos explica sistemas complejos cuyos comportamientos son prácticamente imposibles de predecir con seguridad. Por ejemplo, la trayectoria de una hoja que se deja llevar libremente por el viento, transcurridas unas horas, es muy complicada de predecir, y aún más si transcurren varios días o meses. Un sistema en el que se hace amplio uso de la teoría del caos es la atmósfera, donde se busca desarrollar modelos de tiempo atmosférico para realizar pronósticos del clima. Aquí una leve corriente de aire puede ser el desencadenante de un catastrófico huracán. Por ello se suele decir que el aleteo de una mariposa puede desencadenar una devastadora tormenta al otro lado del mundo, lo que se conoce como el efecto mariposa. El desarrollo formal de la teoría del caos se da en la década de 1960 con el matemático y meteorólogo Edward Lorenz. Este se encontraba en 1963 realizando una investigación sobre previsiones climatológicas con ordenador, así que decidió comprobar sus resultados por medio de una simulación gráfica de sus ecuaciones. Se dice que debido a la lentitud de los ordenadores o computadores de la época, Lorenz decidió ir a tomar un café mientras el ordenador realizaba los cálculos. Cuando regresó se encontró con una figura que no tenía nada que ver con lo que esperaba. Hoy en día se la conoce como atractor de Lorenz. Pero en aquel momento Lorenz pensó que se trataba de un error en la simulación, por lo que la repitió varias veces, pero siempre volvía a obtener la misma gráfica. Tras meditar el problema y hacer pruebas con diferentes parámetros de entrada, se dio cuenta que muy pequeñas variaciones en los valores de los parámetros que ingresaba daban como resultado simulaciones muy diferentes. Y fue en ese momento cuando recordó que en el programa que utilizaba para su sistema de meteorología solo se podían introducir un máximo de 3 cifras decimales para los valores de las condiciones iniciales o parámetros de entrada, pese a que el programa trabajaba con 6 cifras decimales, es decir que los últimos 3 decimales se asignaban al azar, lo que explicaba las diferencias en la simulación. La conclusión era clara. Pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden conducir a resultados totalmente diferentes. Un ejemplo sencillo y muy interesante de esto es el péndulo doble, uno de los sistemas caóticos más simples que existen. Este sistema está constituido por 2 péndulos, donde el segundo cuelga del extremo del primero. Al liberar el péndulo se observa una trayectoria irregular. Sin embargo, dando una posición inicial levemente diferente al péndulo, su trayectoria es completamente distinta pasado un tiempo, lo que hace prácticamente imposible predecir su trayectoria futura, una de las características de la teoría del caos.
No obstante, los sistemas caóticos no son impredecibles completamente, pues tienden a ciertos patrones generales. Al estudiar más detenidamente sus simulaciones en la década de los 60, Edward Lorenz descubrió que existía una curiosa relación en los patrones de tiempo atmosférico obtenidos. Y es que estos, lejos de ser totalmente aleatorios, tendían a un conjunto de patrones que se dio a conocer como atractor de Lorenz. Así pues, en los sistemas caóticos cualquier variación en las condiciones iniciales, incluso infinitesimal, puede llevar a resultados muy diferentes, lo que los hace prácticamente impredecibles. Pero algo es seguro, existe un conjunto de resultados hacia donde el caos siempre evoluciona, algo así como reaccionando a una especie de atracción, como el atractor de Lorenz. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, apoyar con un me gusta que eso motiva y espero verlos en la próxima para una dosis de más ciencia. Si existe un concepto difícil de entender, ese es el infinito. Un concepto que solemos utilizar constantemente en las matemáticas para referirnos a aquellas cantidades que parecieran no tener un límite, pero que sin embargo estamos demasiado lejos de comprender su verdadera naturaleza. Y es que ¿quién dijo que el hecho de utilizar una cosa nos da el poder de comprenderla? Muchas personas utilizan una computadora sin saber cómo funciona. Pero bueno, dentro de lo incomprensible que es el infinito, intentaremos por lo menos acercarnos al significado de este interesantísimo concepto. Así que, empecemos. La mayoría de cosas, por no decir todas, que nosotros los humanos tenemos la posibilidad de conocer, tienen un inicio y un final, es decir, son finitas. Es por esto que el infinito nos llena de curiosidad, y aquellas cosas que quizá no tienen sus límites bien definidos nos generan gran cantidad de preguntas. El tiempo es un claro ejemplo de esto, ya que indiferente de cualquier cosa, este siempre continúa su marcha hacia adelante, hasta el punto que nos parece que no tiene fin, que es infinito. Tal vez la razón de esto se deba a que nuestra vida sí tiene los límites muy bien definidos, pues nacemos y morimos, y de hecho desde el punto de vista del cosmos, nuestra vida es tan efímera que para el universo dura lo que dura un pestañeo, por lo que no es de extrañar que nos parezca que el paso del tiempo nunca cesará, y aunque lo hiciera, como seres curiosos que somos, siempre nos surgirá la pregunta ¿y cuándo lo hará? El espacio es otro ejemplo de aquellas cosas que no tienen un límite bien definido y que como tal también nos llena de preguntas y de desconcierto. En cualquier dirección en la que observemos en el cielo veremos objetos muy lejanos, pero aún así siempre observaremos otros que están más lejanos todavía y a su vez otros aún más lejanos. E incluso aquellos objetos más distantes que logramos observar no son los más lejanos que existen, solo que los objetos que están más allá se encuentran a una distancia tan enorme que su luz no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Es decir que por más lejos que observemos en el espacio, siempre estaremos extremadamente lejos de aquellos objetos más alejados. Este tipo de cosas es justo lo que sucede con el infinito. Entre más nos acerquemos a él, nos daremos cuenta que en realidad no lo estamos haciendo, porque sigue igual de lejos. A esa sensación de inalcanzable también se enfrentaron los antiguos cuando comenzaron a desarrollar las matemáticas debido a la necesidad de contar cosas. Se dieron cuenta que contar era poner números en secuencia, 1, 2, 3, 4, y que por más grande que fuera un número, siempre podían sumar uno más y escribir un número aún más grande. De esta manera, como cuenta el gran Carl Sagan en uno de los capítulos de su serie Cosmos, a lo largo de la historia se ha hablado de números muy grandes, como el Google. Imaginemos entonces que escribimos números cada vez más grandes en un tablero. Una manera sencilla de hacer esto es escribir un 1 e ir añadiendo ceros a la derecha, lo que significa que cada vez estaríamos escribiendo un número 10 veces mayor que el anterior, es decir, 1, 10, 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente. Pues un Google es un 1 seguido de 100 ceros, un número extremadamente grande, sin embargo muy lejos del infinito. Pero bueno, como todavía nos queda espacio para escribir más ceros, podemos hablar de números aún más grandes, como por ejemplo el Googleplex, que es un 1 seguido de un Google de ceros,
un número grandísimo, exageradamente mayor que el Google, pero todavía igual de lejos del infinito. Es más, suponiendo que cuentes con vida infinita y un tablero con dimensiones infinitas, te podrías pasar toda la eternidad escribiendo ceros y siempre podrías añadir uno más. Como quien dice, así dispongas de 2 infinitos de antemano, no podrás expresar el tercero. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, apoyar con un me gusta, que eso motiva, y espero verlos en la próxima para una dosis de más ciencia. Una de las armas de destrucción masiva más potentes jamás construida es la bomba atómica, capaz de arrasar varios kilómetros a la redonda y de liberar niveles de radiactividad muy perjudiciales para el ADN. Se trata del arma que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, protagonizando las 2 mayores masacres instantáneas en la historia de la humanidad, como lo fueron las bombas lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El poder destructivo de la bomba atómica es tan grande que, como veremos, impresiona la manera como fue escrita cuando se detonó por primera vez en el llamado Proyecto Trinity, por lo que seguramente te gustará conocer la física que hay detrás de tan enorme capacidad de liberar energía de esta letal arma, considerada alguna vez por Enrico Fermi tan desastrosa como cualquier catástrofe natural. Así que empecemos. Con el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos aceleró sus esfuerzos por crear la bomba atómica, lo que llevó poco después al presidente Roosevelt a iniciar el proyecto nuclear norteamericano conocido como Proyecto Manhattan, dirigido por el físico Robert Oppenheimer desde una remota base secreta en Los Álamos, Nuevo México. Proyecto que finalmente culminaría con el desarrollo de las primeras armas nucleares de la historia. El fenómeno físico que proporciona a la bomba atómica su capacidad de destrucción es la fisión nuclear, que básicamente es la división de un núcleo atómico en 2 o más núcleos pequeños, emitiéndose en el proceso energía y partículas elementales como neutrones. La masa total de los núcleos pequeños es menor que la masa del núcleo grande inicial. Esta diferencia de masa es precisamente la masa que se convierte en energía en el proceso. Según la famosa ecuación de Einstein, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, donde el factor c al cuadrado, que es un número grandísimo, nos sugiere que una pequeña cantidad de masa representa una gran cantidad de energía. La fisión se produce cuando se bombardea un átomo pesado con un neutrón, y ya que como producto de la fisión se obtienen más neutrones, estos neutrones pueden fisionar después otros núcleos, produciendo la llamada reacción en cadena. Pero no todos los átomos son fisibles, es decir, susceptibles a la fisión. Solo algunos, como por ejemplo el isótopo de uranio 235 o el plutonio 239, poseen esta característica de ser fisibles. Es decir, que para desarrollar una bomba atómica es necesario tener o suficiente uranio 235 o suficiente plutonio 239. La idea básica para el funcionamiento de una bomba atómica es conceptualmente sencilla. Para comprenderla, mencionemos primero la masa crítica, que es la cantidad de combustible nuclear, ya sea uranio o plutonio, que permite que la reacción en cadena sea autosostenida, es decir, que se alimenta a sí misma. Entonces lo que se busca en una bomba atómica es montar de manera rápida una masa crítica de material fisible que produzca una reacción en cadena descontrolada, de manera que en cierto punto la liberación de energía sea tan grande y en tan poco tiempo que se obtenga una explosión. Un método de funcionamiento efectivo para obtener una bomba atómica es disparar con el uso de explosivos convencionales una bala pesada de uranio 235 contra una masa subcrítica también de uranio 235 para conseguir una masa crítica, y así por medio de un generador de neutrones se inicie una reacción en cadena descontrolada que conduzca a una explosión. Este método, conocido como de pistola, fue la base de funcionamiento de la bomba atómica de Hiroshima. Y aunque es efectivo, este sistema de pistola presenta un problema, y es que solo se puede implementar usando uranio 235, ya que con el plutonio no funciona. Esto se debe a que el plutonio 239 es difícil de separar completamente del plutonio 240,
por lo que la presencia del plutonio 240, que se fisiona de forma espontánea, provoca la reacción en cadena antes de tiempo y en consecuencia se produce una explosión prematura y defectuosa. Este problema rondó durante un tiempo en la cabeza de los científicos del proyecto Manhattan, entre ellos Enrico Fermi, ya que la utilización del plutonio era clave en el desarrollo de armas nucleares, debido a que con el plutonio 239 se obtiene más fácilmente una reacción en cadena descontrolada que con el uranio 235. Además de la capacidad que se tiene de producir grandes cantidades de plutonio 239 de una manera más asequible que el uranio 235. Así fue como el físico estadounidense Seth Nethermeyer ideó un mecanismo para la fabricación de una bomba de plutonio, el conocido como método de implosión. Al contrario que las explosiones implican la concentración del material, pues son como una explosión pero hacia adentro. Lo que se busca con el método de implosión es conseguir la implosión esférica de una masa subcrítica de plutonio, es decir, una masa que no alcanza a producir una reacción en cadena autosostenida. Esta masa subcrítica es una esfera de plutonio 239 de unos 4.5 kilogramos, la cual se rodea de explosivos convencionales cuyas ondas de choque tras su detonación provocan la implosión de la esfera de plutonio, es decir que la comprimen hasta densidades el doble o incluso más de las habituales. De esta manera la masa de plutonio 239, que inicialmente no era crítica, sí lo es en las nuevas condiciones de densidad y geometría, y gracias a un pequeño generador de neutrones ubicado en el centro de la esfera de plutonio, se inicia una reacción en cadena descontrolada que acaba provocando una violenta explosión. En febrero de 1945, el gobierno de Estados Unidos decidió planificar la primera explosión atómica de la historia. Este fue el denominado Proyecto Trinity. Así fue como unos meses después, el 16 de julio de 1945, en una zona árida cerca a Alamogordo, al sur de Nuevo México, a las 5:29 horas de la madrugada, explotó la primera bomba atómica de la historia. Se trató de una bomba de plutonio de mecanismo implosivo. La bomba se montó en la parte superior de una torre de unos 30 metros de altura. Fermi y los demás científicos del proyecto Manhattan se encontraban a unos 10 kilómetros de la torre cuando se produjo la detonación. En un informe al Departamento de Guerra se describió la explosión de la siguiente manera. Todo el campo se iluminó por una luz penetrante de una intensidad varias veces superior a la del sol del mediodía. Era dorada, púrpura, violeta, gris y azul. Se alumbró cada pico, grieta y colina de las montañas cercanas con una claridad y belleza indescriptible. 30 segundos después de la explosión, llegó primero una ráfaga de aire, presionando duramente a las personas y objetos, que fue seguida casi de inmediato por un fuerte, sostenido e imponente estruendo que parecía avisarnos del juicio final. Fermi estimó que la energía de la bomba había sido equivalente a la producida por 10.000 toneladas de TNT, lo que dejó en el sitio de la explosión un cráter de 365 metros de radio. La prueba Trinity fue un escalofriante éxito. Así, el 6 de agosto de 1945, un bombardero B-29, el Enola Gay, dejó caer sobre Hiroshima a Little Boy, una bomba atómica tipo pistola de uranio 235, matando al instante a casi 100.000 personas. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, una bomba de plutonio de tipo implosivo llamada Fatman arrasó Nagasaki, provocando otros 40.000 muertos. Además, miles de japoneses heridos morirían a las semanas siguientes, y los daños causados por la radiación proseguirían años después en las generaciones futuras. Estos acontecimientos condujeron a la rendición de los japoneses, poniendo fin de manera definitiva a la Segunda Guerra Mundial. Debido a las nefastas consecuencias ambientales y a la enorme cantidad de muertes que puede producir la detonación de este tipo de armas, se han firmado varios tratados internacionales con el fin de prohibir el uso y la fabricación de armas nucleares. Sin embargo, se cree que en la actualidad existen más de 15.000 armas nucleares en el mundo, de las cuales el 91% son propiedad de Estados Unidos y de Rusia. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, apoyar con un me gusta, que eso motiva, y espero verlos en la próxima para una dosis de más ciencia. Fisión y fusión nuclear.
Dos palabras muy parecidas que describen procesos muy diferentes para obtener energía mediante reacciones nucleares. En ambos casos, la energía liberada puede ser utilizada ya sea de manera constructiva, como en las plantas nucleares, o de manera destructiva, como en las armas nucleares. Así que vamos a hablar de ambos conceptos, qué son, en qué se diferencian, para qué sirven, ¿es seguro su uso? Para entender la fisión y la fusión nuclear, debemos recordar que el átomo está compuesto por un núcleo y electrones que están unidos a este. El núcleo a su vez está compuesto por partículas más pequeñas con carga positiva llamadas protones y partículas sin carga o carga neutra llamadas neutrones. Entonces, de manera bien básica, en la fisión un núcleo grande se divide en dos núcleos más pequeños y en la fusión dos núcleos pequeños se fusionan para formar un núcleo más grande. La fisión nuclear es usada en los reactores nucleares con el fin de generar energía eléctrica, en tanto la fusión nuclear es un campo activo de investigación que aún no se logra desarrollar para la generación de energía eléctrica de manera comercial. Pero comencemos con la fisión. Para comprenderla es necesario saber cómo interactúan los neutrones con los núcleos. Como no poseen carga, los neutrones no están sometidos a las fuerzas de Coulomb, por ello no experimentan repulsión ni con los electrones ni con el núcleo, lo que les permite con facilidad penetrar profundamente en el átomo y chocar con el núcleo. Cuando un neutrón rápido con una alta energía cinética penetra en un material llamado moderador, choca contra los núcleos atómicos de este, transfiriéndoles parte de su energía cinética. De esta manera el neutrón reduce su velocidad, lo cual eleva la probabilidad de que el neutrón sea capturado por un núcleo. La fisión nuclear se produce cuando un núcleo pesado, como por ejemplo el uranio 235, captura un neutrón que ha disminuido su velocidad, lo cual provoca un núcleo inestable que puede cambiar a un estado de energía más bajo al dividirse en dos núcleos más pequeños. En este proceso, la suma de las masas de los núcleos pequeños es menor que la masa del núcleo grande inicial. A esta diferencia de masa se le llama efecto de masa, y si la multiplicamos por c cuadrado, es decir, por la rapidez de la luz al cuadrado, obtenemos la cantidad de energía liberada en el proceso. Como la rapidez de la luz al cuadrado es un número bastante grande, es fácil entender que la fisión libera una gran cantidad de energía. Por ejemplo, la energía liberada en la combustión de una molécula de octano utilizada en motores a gasolina es de 1/1000ª parte de la energía liberada en un solo evento de fisión. Por cada neutrón que incita a un núcleo de uranio 235 a fisionarse, aparte de los núcleos más pequeños, se emiten en promedio 2 o 3 neutrones más, los cuales pueden provocar que otros núcleos se fisionen. Y ya que se emiten más neutrones que los que se absorben en cada proceso, esto puede causar una reacción en cadena, que si no se controla puede producir una enorme explosión en la que se libera de manera repentina una colosal cantidad de energía, como en las armas nucleares. Pero si es controlada, la energía que se libera puede ser utilizada de manera constructiva con la producción de energía eléctrica, lo que sucede en las plantas nucleares. Entonces, en las plantas nucleares se diseñan reactores nucleares, que son sistemas que permiten reacciones en cadena autosostenidas. El nivel de operación de un reactor nuclear se describe mediante un parámetro llamado constante de reproducción, que se define como el número promedio de neutrones en cada evento de fisión que produce otro evento de fisión. Lo ideal para lograr la reacción en cadena autosostenida es que este número se mantenga igual a 1, ya que por debajo de 1 la reacción se termina, y por encima de 1 la reacción se puede salir de control. Accidentes como el ocurrido en 1979 en la planta nuclear de generación de energía eléctrica en la isla de 3 Mile, en Pensilvania, y el ocurrido en 1986 en Chernóbil, Ucrania, produjeron muchas preguntas acerca de la seguridad de las plantas de energía nuclear. El primero de los accidentes se debió a una inadecuada instrumentación en la sala de control y a la falta de capacitación del personal para afrontar una emergencia. Pese a esto, no hubo heridos ni efectos graves en la salud, pero lamentablemente en Chernóbil no ocurrió lo mismo. Allí las consecuencias fueron graves. Murieron unas 30 personas durante o poco después del accidente y se produjo la evacuación de unas 135.000 personas.
Además, el Instituto Radiológico de Ucrania sugirió que 2.500 muertes que se produjeron después de los hechos se debieron precisamente al accidente de Chernóbil. Luego se concluyó que el accidente se debió a violaciones en las medidas de seguridad y a deficiencias en el diseño del reactor. Por ello, los reactores nucleares en el mundo basan su seguridad en los muy cuidadosos diseños que estos poseen y en estrictas normas de seguridad, y solo representan un peligro cuando una de estas dos cosas es ignorada. Ahora hablemos de la fusión. La fusión nuclear es el proceso inverso de la fisión, ya que en este proceso dos núcleos ligeros se combinan para formar un núcleo más pesado. El evento libera energía como en la fisión, debido a que la masa del núcleo pesado es menor que la suma de las masas de los núcleos ligeros que se fusionaron. La fusión nuclear se presenta en el núcleo de las estrellas, como el Sol, y a ello se debe la enorme cantidad de energía que éstas emiten. En el núcleo del Sol, la temperatura alcanza los 1.5 por 10 a la 7 Kelvin, o 14.999.726 grados Celsius. Esta alta temperatura es necesaria para provocar las reacciones de fusión. Por ello, a este tipo de reacciones nucleares también se las conoce como reacciones termonucleares de fusión. Existe mucho interés en lograr aprovechar la energía liberada en la fusión nuclear, por varias razones. Primero, la disponibilidad casi ilimitada del deuterio, que puede ser utilizado como combustible, ya que este puede ser extraído del agua de lagos y océanos. Segundo, no es posible que ocurran accidentes por una reacción en cadena fuera de control, como en la fisión. Y tercero, la relativa baja radiación que se produce. Por ello, se han llevado a cabo muchas investigaciones para diseñar un reactor nuclear de fusión, aunque este no funcionaría precisamente con el mismo tipo de reacciones que se producen en el interior de nuestro Sol, donde el hidrógeno se convierte en helio, debido sobre todo a la extremadamente alta densidad de protones que sería necesaria. Una reacción de fusión más viable sería la reacción deuterio-tritio. Sin embargo, existen varios problemas. Uno de los más importantes es la fuerza de repulsión de Coulomb que experimentan dos núcleos cargados positivamente al aproximarse uno al otro. Para superar esta fuerza y que los núcleos se puedan fusionar, se les debe transferir una gran cantidad de energía cinética. Y esto se logra elevando el combustible a altísimas temperaturas, unos 10 a la 8 Kelvin, una temperatura mayor que la del interior del Sol. A estas altas temperaturas los átomos se ionizan y la sustancia se convierte en una mezcla de electrones y núcleos atómicos llamada plasma. Vale aclarar que gracias al efecto túnel, el núcleo del Sol, teniendo una temperatura menor, puede producir la fusión nuclear. Otros factores problemáticos son la densidad de iones y el tiempo de confinamiento, que es el tiempo durante el cual la energía inyectada en el plasma permanece dentro de él. Aunque las densidades mínimas de iones se han podido alcanzar, el tema del tiempo de confinamiento es algo más complicado de solucionar. Actualmente se investigan dos técnicas para resolver este problema: confinamiento magnético y confinamiento inercial. La densidad de iones y el tiempo de confinamiento deben ser lo suficientemente altos para garantizar que la energía de fusión liberada en el proceso es mayor que la energía necesaria para elevar la temperatura del plasma. Por el momento, las investigaciones para dar solución a estos inconvenientes y poder diseñar reactores de fusión nuclear viables siguen avanzando, ya que es una fuente muy factible de energía. Y además, uno de los aspectos más positivos del uso de la energía nuclear, ya sea por fisión o por fusión, es que, por ejemplo, las plantas nucleares no contaminan el aire ni emiten gases de efecto invernadero, como lo hacen las plantas que consumen combustibles fósiles. Recuerda suscribirte, y si quieres aprender más cosas, puedes ver estos videos. Espero verte por aquí en el próximo video con una dosis de más ciencia. La paradoja del gato de Schrödinger. Esta metáfora considera un gato dentro de una caja que está vivo y muerto a la vez. Su suerte depende de si un veneno es liberado o no por la desintegración o no desintegración de un átomo radiactivo. Y solo sabremos si el gato está vivo o muerto cuando abramos la caja. Este es quizá uno de los experimentos mentales más famosos en el mundo de la física. Pero, ¿sabes a ciencia cierta de qué trata? ¿A qué se refería Schrödinger cuando propuso este experimento?
En busca de darle una interpretación a las extrañas ecuaciones de la mecánica cuántica, el físico danés Niels Bohr, con la ayuda de Werner Heisenberg, Max Born, entre otros, desarrolló la interpretación de Copenhague, una interpretación de la mecánica cuántica que se opone totalmente a la intuición, afirmando que los resultados de los experimentos cuánticos eran determinados por la intervención de un observador, que en tanto éste no decidiera observar, el estado de un sistema cuántico era una mezcla de todos los estados posibles. Bohr estaba totalmente de acuerdo con la idea de complementariedad, según la cual las manifestaciones de onda y partícula de la luz y de la materia no eran dos cosas diferentes, sino que eran dos caras de un mismo fenómeno que se complementan, como cuando observamos la ilusión óptica de dos rostros humanos que se miran fijamente, pero si nos fijamos bien, también observaremos una copa, solo depende de cómo queramos mirar. Entonces no era la luz la que cambiaba de carácter, sino que más bien era la manera en que decidíamos mirarla. Así que según la interpretación de Copenhague, la luz existía simultáneamente en ambas facetas de onda y partícula, y estas posibilidades eran consideradas en su función de onda original. Pero en el instante en que un observador decidía qué tipo de experimento realizar, la función de onda colapsaba, eliminando todas las demás posibilidades y quedándose solo con una, la que finalmente se observaba. Bohr también se dio cuenta del importante papel que jugaba el principio de incertidumbre de Heisenberg, según el cual no es posible conocer con precisión y simultáneamente la posición y velocidad, y por lo tanto el momento, de una partícula subatómica en un instante determinado. Heisenberg creyó que esto se debía al hecho de que para observar una partícula, ésta debería interactuar primero con algunos fotones, lo que significaba una transferencia de energía que alteraba el movimiento inicial de la partícula. Pero Bohr por su parte pensaba que en realidad la explicación iba más allá de una simple transferencia de energía, sino que de nuevo el observador era quien determinaba los resultados del experimento. Para Bohr, el comportamiento de un sistema no podía ser aislado por completo del observador. Afirmaba que el observador debía ser considerado como parte fundamental del sistema, pues este era el que decidía cómo observarlo. Y para conciliar los sistemas cuánticos con nuestra experiencia cotidiana, Bohr introdujo el principio de correspondencia, el cual afirma que el comportamiento cuántico debe desaparecer de los sistemas macroscópicos, es decir, los sistemas más grandes con los que estamos familiarizados. Pero muchos físicos de la época, como Albert Einstein o Erwin Schrödinger, tenían problemas para aceptar esta interpretación tan radical de la mecánica cuántica, ya que cuestionaba la objetividad de la física, presentando un escenario donde la naturaleza dejaba de ser mecánica y predecible para ser completamente incierta y dependiente de un observador. Es por esto que en 1935 Erwin Schrödinger publicó un artículo que contenía un experimento mental con el que intentaba mostrar lo ridícula que le parecía la interpretación de Copenhague. Para ilustrar la situación con algo más llamativo y familiar para nosotros que unas partículas subatómicas, Schrödinger propuso un gato, el cual era metido dentro de una caja cerrada que no dejaba ver su interior. Dentro de la caja, junto con el gato, se instalaba un aparato con una cantidad muy pequeña de una sustancia radiactiva, tan minúscula que en el transcurso de una hora, quizá uno de sus átomos se habría desintegrado. Esto era percibido por un detector, el cual liberaba un martillo que rompía un recipiente con veneno, y de esta manera el gato estaría muerto. Pero con igual probabilidad quizá no se habría producido ninguna desintegración y el gato seguiría vivo. Siguiendo la interpretación de Copenhague, la única manera de que la suerte del gato fuera echada sería abriendo la caja y observando. De esta manera colapsaría la función de onda y así sabríamos si está vivo o muerto. Pero en tanto la caja estuviera cerrada, habría que considerar la existencia del gato como una mezcla de estados, es decir, vivo y muerto a la vez. Para Schrödinger esto era absurdo e iba en contra de todo razonamiento científico, y creo que lo podemos entender. No es nada lógico pensar en un gato que está vivo y también está muerto solo por el hecho de que no estamos mirando, pero este era el razonamiento que seguía la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Einstein era uno de los físicos que estaba de acuerdo con Schrödinger de que la interpretación de Copenhague era absurda. Juntos propusieron interesantes debates que dejan mucho que pensar. Por ejemplo, ¿qué es realmente un observador? El gato, como ser vivo que es capaz de observarse a sí mismo dentro de la caja y colapsar su propia función de onda. ¿Un observador tiene que ser un ser consciente o sirve un animal?
o por ejemplo una bacteria. La interpretación que dieron Bohr y sus colegas de la mecánica cuántica es realmente extraña y contraintuitiva, como lo dejó en evidencia el gato de Schrödinger. Y es que si te pones a pensar en cosas diferentes a un gato, te surgen preguntas realmente extrañas y locas. ¿Tu auto estacionado ha sido chocado y a la vez no por el hecho de que no lo estás observando? ¿O cuando te vas de vacaciones tu casa existe en una mezcla de posibilidades que incluyen haber sido incendiada, derribada, inundada o estar ilesa? Tiene que ver la observación de tus vecinos en el destino de tu casa o auto, y la observación de los animales también cuenta. Todo esto parece una locura, pero lo cierto del caso es que así explica la interpretación de Copenhague el mundo a escala microscópica. En 1957, el físico Hugh Everett propuso la hipótesis de los universos paralelos, con el fin de evitar la confusa mezcla de estados de los sistemas cuánticos. Esta interpretación alternativa de la teoría cuántica propone una infinidad de universos que solo difieren uno del otro en el resultado obtenido al momento de realizar una observación. De esta manera, cuando se realiza un experimento, el observador percibirá uno solo de los resultados posibles, debido a que no puede interactuar con los mundos paralelos donde ocurrieron los demás resultados. Según esta interpretación, el gato de Schrödinger estará vivo o muerto en este universo, pero todo lo contrario en el otro, y avanzaremos a través del universo en el que haya ocurrido el resultado que finalmente observemos, sin darnos cuenta de lo ocurrido en el otro universo. Pero de nuevo, esta interpretación de la mecánica cuántica nos pone a pensar cosas muy locas. ¿Y si no es un gato vivo o muerto el que define dos universos, sino que es otra cosa? Se nos viene a la cabeza todo tipo de situaciones, desde las más absurdas, como tú, por algún motivo influenciado por algún resultado cuántico, como le pasó al gato, decidiendo ponerte una camiseta roja en lugar de una azul, hasta otras mucho más trascendentales, como un universo donde Hitler nunca nació, otro donde eres una superestrella del fútbol y has ganado el Balón de Oro, o un universo donde la chica que siempre te gustó sí te puso cuidado y ahora tienen 3 hijos y estás cansado de ella, o en el caso de las mujeres, cansada de él. Esta interpretación evita esa contraintuitiva mezcla de estados, pero el precio es un derroche de universos que se bifurcan con cada experimento, algunos de ellos simplemente absurdos, como ya dijimos. Además de que esta hipótesis de los universos paralelos parece sacada de la ciencia ficción, incluso se ha utilizado como trama de películas, pero una teoría tan particular como la cuántica requiere interpretaciones de este tipo. El hecho es que algunos físicos argumentan que Schrödinger estaba errado con su metáfora del gato, ya que estaba empeñado en aplicar conceptos familiares para nosotros y nuestro mundo a gran escala, cuando lo que hay que hacer es aceptar que el mundo cuántico es simplemente extraño y diferente a cualquier cosa que hayamos llegado a experimentar. Recuerda suscribirte y si quieres aprender más cosas puedes ver estos videos. Espero verte por aquí en un próximo video para una dosis de más ciencia. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la longitud más corta que se conoce o el intervalo de tiempo más corto? Pues esa es la longitud y el tiempo de Planck. La longitud de Planck es tan exageradamente pequeña que con la física actual es imposible saber qué sucede a escalas menores que esta. Por lo que definitivamente tanto la longitud de Planck como el tiempo de Planck son conceptos repletos de cosas muy interesantes. Así que empecemos. Primero que todo, me gustaría aclarar que la longitud de Planck no es la longitud más pequeña que pueda existir en el universo, sino que más bien es la longitud más pequeña que podemos comprender con la física que disponemos actualmente, ya que a distancias menores que esta, las leyes de la física combinan efectos cuánticos con efectos gravitacionales. Y como es bien sabido, ninguna teoría actual ha logrado combinar la gravedad con la cuántica de manera definitiva. La longitud de Planck equivale a aproximadamente 1.62 por 10 a la menos 35 metros y se calcula a partir de 3 constantes fundamentales muy conocidas: la velocidad de la luz,
la constante de Planck y la constante de gravitación universal, o también conocida como constante de Cavendish. Además, la longitud de Planck se puede definir de muchas maneras. Por ejemplo, se puede decir de una manera muy técnica que es igual a la longitud de onda Compton reducida de la partícula de Planck, o que también es igual al radio de Schwarzschild de esta misma partícula. Pero una definición más sencilla y mucho más ilustrativa es la que dice que la longitud de Planck equivale a la distancia recorrida por un fotón en el vacío, obviamente viajando a la velocidad de la luz, en el tiempo de Planck. Por lo que ahora inevitablemente debemos hablar del tiempo de Planck, el cual es el intervalo de tiempo más corto en el que las leyes de la física actual pueden ser utilizadas para estudiar la evolución del universo, y equivale a aproximadamente 5.39 por 10 a la menos 44 segundos. Esto es un intervalo de tiempo tan corto que para representar los tiempos de Planck que hay presentes en un segundo, tendríamos que escribir un 2 seguido de 43 ceros. Para la mecánica cuántica no tiene sentido hablar de intervalos temporales menores que un tiempo de Planck, y no es porque no existan, sino que el tiempo de Planck es el menor lapso de tiempo en el que se cree que pueda pasar algo, o bueno, por lo menos algo con sentido para nosotros. Esto nos da la oportunidad de hablar de otro interesante concepto, la llamada época de Planck, la cual se refiere a los primeros instantes, ese periodo en la historia del universo comprendido entre 0 y 5.39 por 10 a la menos 44 segundos, o lo que es lo mismo, el primer tiempo de Planck transcurrido en la historia del cosmos. Y debido a que para la física actual no tiene sentido hablar de intervalos temporales menores a un tiempo de Planck, no tenemos ni idea de qué ocurrió en ese primer instante del universo, donde las 4 fuerzas fundamentales estaban unificadas. Todo el universo era un punto de densidad infinita, es decir, una singularidad de espacio temporal, y por lo tanto no existía todavía ninguna partícula elemental. Para poder llegar a comprender el universo desde el instante cero y por lo tanto el origen del mismo, es necesaria una teoría que unifique la gravedad con la cuántica, ya que con la física actual siempre existirá esa especie de telón que nos impedirá ver qué sucede más allá del tiempo y la longitud de Planck. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, apoyar con un me gusta, que eso motiva, y espero verlos en la próxima para una dosis de más ciencia. Uno de los objetos móviles más grandes y pesados construidos por el hombre es el barco. Los más grandes sobrepasan los 300 metros de longitud y son capaces de transportar enormes pesos. Esto y mucho más hace de los barcos aparatos majestuosos, que nos hemos acostumbrado a ver flotar en el agua como si no pesaran nada. Algo que sin duda puede llegar a parecer contradictorio, ya que si arrojamos una barra de hierro al agua, estarán de acuerdo conmigo cuando digo que se hundirá. Pero si esto es así, ¿por qué no se hunden los enormes barcos construidos con hierro? O en otras palabras, ¿por qué flotan los barcos? Actualmente existen barcos hechos de acero, aluminio, madera, fibra de vidrio, entre otros materiales. Y si bien puede parecernos que un barco hecho de madera es más propenso a flotar, estos son utilizados cada vez menos, debido a su alto coste de mantenimiento y poca resistencia, considerándose el acero como el material por excelencia para la construcción de barcos, lo que nos lleva nuevamente a la cuestión de cómo logra flotar un barco hecho de acero. La respuesta a este interrogante la tiene un principio que fue abordado por primera vez por uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Estamos hablando de Arquímedes de Siracusa, cuyo principio, conocido como el principio de Arquímedes, describe la flotabilidad de un objeto o cuerpo al sumergirlo total o parcialmente en un fluido. El principio de Arquímedes afirma que un objeto total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotación hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desplazó. Esto mismo, pero expresado matemáticamente, da lugar a la ecuación que ven en la pantalla, donde B representa la fuerza de flotación, m es la masa del fluido desplazado por el objeto, g es la aceleración debida a la gravedad, ρ es la densidad del fluido y v es el volumen del fluido desplazado por el objeto, volumen que es igual al volumen del objeto si éste está totalmente sumergido,
o al volumen de la parte del objeto inmersa en el fluido si éste está parcialmente sumergido. Con lo que vemos que la fuerza de flotación depende de la densidad del fluido, en este caso la densidad del agua. Aquí la densidad es un concepto clave. Recordemos que la densidad entendida en este contexto es masa por unidad de volumen. Entonces, cuando un objeto está inmerso en el agua, básicamente sobre él actúan dos fuerzas, su propio peso y la fuerza de flotación. Ahora, si el objeto es más denso que el agua, este se hunde, puesto que al ser más denso, el objeto sería más pesado que una cantidad de agua con su mismo volumen, y como una consecuencia del principio de Arquímedes, su peso excedería la fuerza de flotación y este iría directo al fondo. Con lo que vemos por qué una barra de hierro se hunde, pues el hierro es más denso que el agua, y todo lo contrario pasa con un trozo de madera que es menos denso que el agua, este flota. Pero en el caso de los barcos, estos no son solo acero. Un barco es como una enorme cámara de aire parcialmente sumergida, lo que significa que existe una gran cantidad de aire bajo el agua, algo muy ventajoso, ya que la densidad del aire es mucho menor a la del agua, lo cual a su vez también le quita importancia al material de las paredes, sea acero o madera. Entonces, para que un barco pueda flotar, su peso hacia abajo y la fuerza de flotación que experimenta hacia arriba deben ser equivalentes en magnitud, lo que resulta en una fuerza neta igual a cero. O dicho de otra manera, un enorme barco hecho de acero puede flotar debido a que su diseño le permite desplazar un volumen de agua tan pesado como el propio barco. Increíble. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, apoyar con un me gusta, que eso motiva, y espero verlos en la próxima para una dosis de más ciencia. ¿Alguna vez se han preguntado quién fue el valiente que midió la velocidad de la luz por primera vez? Y además de esto, ¿cómo lo hizo? Pues hoy intentaré responder a esa pregunta. La luz se desplaza a una velocidad tan alta de aproximadamente 300 millones de metros por segundo que los primeros intentos por medirla fracasaron. Galileo intentó calcularla colocando a dos personas en dos colinas diferentes separadas por aproximadamente 10 kilómetros. Cada persona llevaba una luz que podía obstruir con la mano. Una de ellas la dejaría pasar primero y luego lo haría la otra en el instante en que viera la luz de la primera. El plan de Galileo era que si conocía el tiempo que tardaban los rayos de luz en viajar de una persona a la otra y la distancia entre las dos colinas, podría obtener la rapidez de la luz. Pero su experimento no dio resultados. En la actualidad, y justo como concluyó Galileo, se sabe que es imposible medir la velocidad de la luz de esta manera, debido a que el tiempo de viaje de esta es mucho menor que el tiempo de reacción de cualquier persona. Pero en 1675, el astrónomo danés Ole Romer hizo la primera estimación exitosa de la velocidad de la luz. Es la llamada técnica de Romer, la cual tiene que ver con observaciones astronómicas de una de las lunas de Júpiter, Io. Esta luna completa una órbita alrededor de Júpiter en aproximadamente 42.5 horas y Júpiter completa una órbita alrededor del Sol en aproximadamente 12 años. Entonces, cuando la Tierra se mueve 90 grados alrededor del Sol, es decir, un cuarto de órbita, Júpiter solo se ha desplazado 7.5 grados en su órbita, es decir, una 48ª parte de órbita, por lo que la Tierra se acerca y se aleja constantemente de Júpiter. Una persona que observe a Io podría esperar que el periodo de su órbita alrededor de Júpiter sea constante, como efectivamente lo es, pero sus observaciones le dirían lo contrario. Esto fue lo que le pasó a Romer. Después de reunir datos durante más de un año, observó que en sus mediciones el periodo de Io cambiaba. Pero ¿cómo era esto posible? Notó que al esconderse el satélite en la sombra del planeta, este tardaba más en volver a aparecer cuando la Tierra se alejaba de Júpiter. Es decir, que los periodos eran más largos que cuando la Tierra se acercaba al planeta. Romer se dio cuenta que esta variación se debía a que la distancia entre la Tierra y Júpiter cambiaba en cada una de las observaciones, por lo que la luz debía viajar diferentes distancias. Entonces esta diferencia de tiempo era precisamente el tiempo que le tomaba a la luz atravesar el diámetro de la órbita de la Tierra cuando ésta estaba más lejos de Júpiter. Así que con el uso de sus datos, Romer estimó que la velocidad de la luz por lo menos debía ser mayor a 230 millones de metros por segundo. Este experimento marcó la historia de la física, ya que demostró que la velocidad de la luz era finita, y además dio por primera vez una estimación de esta.
pero el primer método exitoso para medir la velocidad de la luz directamente aquí en la Tierra fue llevado a cabo por el físico francés Armand Fizeau, que ya se podrán imaginar el desafío que conlleva esto, pues en un segundo la luz daría 7.5 vueltas alrededor de la Tierra. Sin embargo, en 1849 Fizeau se las arregló y solo necesitó una rueda dentada y un espejo, y obviamente una fuente de luz. El procedimiento básico consiste en medir el tiempo que le toma a la luz viajar hasta el espejo y regresar a la fuente. Y para medir este tiempo, Fizeau utilizó la rueda dentada, que colocó justo por delante de la fuente de luz. La rotación de esta rueda convierte un haz continuo de luz en una serie de pulsos de luz, y además también controla lo que un observador ubicado justo detrás de la rueda puede ver. Por ejemplo, un haz de luz que pase por una de las aberturas entre dos dientes puede reflejarse en el espejo y al regresar encontrar su camino obstaculizado por el diente justo al lado de la abertura por la que pasó, y de esta manera no llegaría hasta el observador. Pero si se hace girar un poquito más rápido la rueda, el haz podría reflejarse en el espejo y al regresar encontrarse con la abertura siguiente a la abertura inicial, y de esta manera llegaría hasta el observador. El hecho es que conociendo el número de dientes de la rueda, la rapidez con la que gira esta y la distancia entre la fuente de luz y el espejo, Fizeau pudo calcular el tiempo que tardaba la luz en ir y regresar a la rueda. De esta manera llegó a un valor de 310 millones de metros por segundo para la velocidad de la luz, una medición muy cercana al valor actualmente aceptado de 299.790.000 metros por segundo. Definitivamente dos monstruos, tanto Ole Romer deduciendo la situación entre Júpiter e Ido, como Armand Fizeau, ideando este experimento que solo una mente prodigiosa se le podría ocurrir. Y como dice un divulgador muy conocido por ahí, quién sabe si una idea como esta se esté escondida en la cabeza de alguno de ustedes. Recuerda suscribirte y si quieres aprender más cosas puedes ver este video. Por el momento yo me despido y hasta la próxima. El cero absoluto es un concepto hipotético en donde las moléculas y átomos pierden toda su energía. Es la temperatura más baja que se podría presentar en el universo. Cerca del cero absoluto se presentan fenómenos increíbles como la superconductividad y la superfluidez. Además entra en juego la mecánica cuántica. Digo que es un concepto hipotético debido a que no se sabe si es posible alcanzarlo, y aun si se lograra alcanzar, no sería posible saberlo. Así que te invito a que sigas viendo este video para que sepas por qué. La temperatura está relacionada con la energía promedio de las moléculas que componen una sustancia. En un gas o en un líquido, las moléculas tienen libertad de moverse de un lado a otro, mientras que en un sólido los átomos están unidos por medio de enlaces electrónicos, pero tienen la posibilidad de vibrar. Así que la temperatura de la sustancia dependerá de qué tan rápido se muevan o vibren las partículas que la componen, y a medida que el movimiento de las partículas cesa, la temperatura disminuye. En el cero absoluto las partículas dejan de moverse y por esto se entiende que el material no puede estar más frío. La idea del cero absoluto fue considerada en el siglo XVIII por medio de un gráfico que relacionaba la energía con la temperatura. De esta manera se determinó que la energía se hacía cero a una temperatura de menos 273.15 grados Celsius. Ya en el siglo XIX, Lord Kelvin propuso una escala de temperatura que partía del cero absoluto, la escala Kelvin. Es decir que 0 Kelvin equivale a menos 273.15 grados Celsius, lo que significa que el agua se congela a 273.15 Kelvin, que equivale a 0 grados Celsius, y hierve a 373.15 Kelvin, que equivale a 100 grados Celsius. Las temperaturas más bajas que se alcanzan de forma natural en la Tierra, como los menos 89 grados Celsius registrados en el corazón de la Antártida en 1983, están exageradamente lejos del cero absoluto. Incluso en los rincones más recónditos del universo, los átomos más fríos se encuentran unos cuantos grados por encima del cero absoluto. El lugar más frío registrado en el universo se encuentra en el interior de la nebulosa Boomerang a unos 5000 años luz.
Allí la temperatura baja a tan solo 1 Kelvin, pero aún así, comparada con las temperaturas alcanzadas en laboratorios, nada cerca del cero absoluto. Aquí en la Tierra, de manera artificial, se ha logrado descender a temperaturas mucho más cercanas al cero absoluto. En 1994, en el American National Institute for Standards and Technology en Boulder, Colorado, se lograron enfriar átomos a unas 700.000 millonésimas de Kelvin del cero absoluto. Luego en el Instituto Tecnológico de Massachusetts se logró descender aún más, a tan solo 500 millonésimas de Kelvin. Sin embargo, el cero absoluto sigue sin ser alcanzado, ya sea en el espacio donde la radiación de fondo de microondas cósmicas mantiene hasta los rincones más escondidos a unos cuantos Kelvin, o en laboratorios, donde nos acercamos mucho pero sin éxito. Y todo se complica aún más. Suponiendo que se lograra bajar hasta el cero absoluto, es posible que no nos demos cuenta, ya que para medirlo un termómetro que no se encuentre también en el cero absoluto podría transmitir calor, arruinando de esta manera el experimento. Así que por el momento el cero absoluto forma parte de muchos de los conceptos hipotéticos de la física, como los agujeros blancos o los agujeros de gusano. Pero ojo, que no se hayan logrado comprobar no significa que no sean reales. Recuerda suscribirte y si quieres aprender más cosas puedes ver estos videos. Espero verte por aquí en un próximo video para una dosis de más ciencia. Creo que uno de los aspectos más conocidos de la mecánica cuántica es su indeterminismo o incerteza inherente, es decir, el hecho de que para las partículas subatómicas no se pueden calcular trayectorias y por tanto no es posible predecir con precisión ninguno de sus estados futuros. De hecho, uno de los tantos debates que ha alimentado la mecánica cuántica es el que trata precisamente el carácter estadístico o indeterminista del mundo subatómico, es decir, el mundo de lo muy pequeño. ¿Ese indeterminismo o incertidumbre surge por la falta de información o es algo que forma parte de la naturaleza del mundo subatómico? En uno de los debates más conocidos, Albert Einstein defendía lo primero. Para él, el indeterminismo se debía a una limitación nuestra, en tanto que para Niels Bohr, este surgía directamente de las entrañas de los fenómenos cuánticos, y solo era nuestro apego a nuestro sentido común lo que nos hacía buscar el determinismo. Entonces, ¿cuál de los dos tenía razón? El carácter estadístico, incierto, aleatorio, indeterminista, como lo quieran llamar, de la mecánica cuántica es algo que causa malestar en nuestra mente acostumbrada al determinismo o certeza de la mecánica que rige nuestro mundo, la mecánica clásica. Pues en la escala que habitamos, es decir, en el macromundo, si se conoce la posición y velocidad de un objeto en cierto instante, es posible predecir con precisión absoluta su estado futuro. De hecho, el carácter determinista de la mecánica clásica sugiere que si estuviéramos informados de la posición y velocidad de todas las partículas del universo, este sería absolutamente predecible. Pero lo cierto del caso es que manejar una cantidad de información tan colosal como esa es algo que se nos sale de las manos. Algo similar a lo que sucede cuando se estudian sistemas extremadamente complejos, como el clima o los gases, donde la incerteza no surge de la naturaleza de los fenómenos, sino de nuestra incapacidad de manejar tanta información, ya que conocer la posición y velocidad de todas las partículas que constituyen un gas, así sea en un pequeño volumen, es una tarea titánica para nosotros, y por ello optamos por la estadística. Para Einstein, el carácter estadístico de la mecánica cuántica era precisamente el reflejo de la falta de información. Para él, la teoría cuántica resultaba ser una descripción incompleta, y solo eran nuestras propias limitaciones las que impedían nuestro acceso a ese nivel más profundo de realidad, donde nuevamente reinaba el determinismo, la precisión. Por otro lado, Bohr difería rotundamente de Einstein. Para él no existía ese nivel más profundo de realidad. El indeterminismo surgía directamente del corazón de los fenómenos subatómicos. La única manera de deshacer la incertidumbre era por medio del acto de la medición. Solo así se concretaría un hecho, llámese posición, velocidad, tiempo, energía, etc. Pero eso sí, si se concreta la posición, no lo hace la velocidad, o si se concreta el tiempo, no lo hace la energía. La manera de pensar de Bohr se fundamentaba en argumentos propuestos por grandes físicos como Heisenberg o Born,
quienes consideraban ese arraigo al determinismo como fruto de nuestro sentido común, que hemos definido a partir de nuestras experiencias con el determinismo del mundo macroscópico. Para ellos, la descripción estadística o incierta que nos ofrece la mecánica cuántica del mundo subatómico puede resultar confusa para nosotros, pero no por ello incorrecta. El caso es que la cuestión apunta hoy en día a favor de la postura defendida por Bohr. Sin embargo, creo que la esencia de un científico debe ser estar abierto ante buenos argumentos. ¿Cómo saber si en algún momento, ante nuevas evidencias, terminemos dando la razón a Einstein? O si no, recuerden a Newton, Huygens y la luz. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, apoyar con un me gusta, que eso motiva, y espero verlos en la próxima para una dosis de más ciencia. Hoy hablaremos de la antimateria. Seguramente muchos de ustedes alguna vez habrán escuchado hablar de ella. Como su nombre lo indica, es un tipo de materia con algunas propiedades opuestas a las de la materia normal, es decir, la materia que siempre hemos conocido. Incluso también es posible que hayan sabido de la antimateria debido a alguna película de ciencia ficción donde normalmente se la utiliza como combustible para impulsar naves espaciales a otras estrellas. Y aunque estamos muy lejos de dominar la antimateria como para convertirla en combustible, veremos que no hay tanta ficción en ello como parece. Así que, empecemos. La antimateria, para ilustrarlo de alguna manera, es como la imagen de la materia en un espejo, donde la carga de las partículas y otras propiedades cuánticas se invierten en signo. Entonces, por ejemplo, el antielectrón tiene la misma masa del electrón y la misma cantidad de carga, pero positiva. Por eso también se le llama positrón. El antiprotón tiene la misma masa del protón y la misma cantidad de carga, pero negativa. Y el antineutrón posee la misma masa del neutrón y como este tampoco posee carga, pero se diferencian por ejemplo en su número bariónico, los cuales poseen signos opuestos, +1 para el neutrón, -1 para el antineutrón. De esta manera ya puede uno comenzar a pensar en antiátomos, constituidos por antipartículas, como por ejemplo el antihidrógeno, compuesto por un antiprotón y un antielectrón. Bueno, pero todo este tema de las antipartículas fue teorizado por Paul Dirac en 1928, donde formuló una ecuación que sugería que el electrón, aparte de la energía positiva de toda la vida, podía también tener energía negativa. Algo muy loco. Entonces Dirac, para darle explicación a esta extraña situación, propuso que podía existir un nuevo tipo de partículas, las antipartículas. De esta manera se abría la posibilidad de un tipo complementario de materia, la antimateria. Así que con todo esto propuesto, inició la ardua tarea de su detección, y solo pasarían 4 años hasta que en 1932 Carl Anderson descubría el antielectrón o positrón. Pero para la detección del antiprotón hubo que esperar mucho más, específicamente hasta el año 1955. Y solo un año después, es decir, en el año 1956, Bruce Cork descubre el antineutrón. Entonces ya con estos descubrimientos, el reto era unir estas antipartículas para formar un antiátomo, o por lo menos un antinúcleo, cosa que se lograría en 1965 cuando se creó un antinúcleo de hidrógeno pesado, compuesto por un antineutrón y un antiprotón. Luego, para formar un antiátomo de hidrógeno, es decir, un antihidrógeno, había que ligar un antielectrón a un antiprotón, y esto no se lograría hasta el año 1995. Ahora, existe un comportamiento muy interesante, y es que la antimateria y la materia normal a la que estamos acostumbrados se aniquilan mutuamente al entrar en contacto. Esto no significa que se destruyan entre sí, sino que más bien la masa se transforma en energía según la ecuación energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta aniquilación entre materia y antimateria y la enorme energía liberada en el proceso ha hecho que la antimateria sea considerada como un potencial combustible para naves espaciales, miles de veces y hasta millones de veces más efectiva que otras fuentes de energía.
pero existen muchos inconvenientes para hacer esto posible, comenzando por el enorme costo de producción de la antimateria hasta lo complicada que es su manipulación, ya que por ejemplo no puede ser almacenada en recipientes de materia normal o se produciría su aniquilación. Entonces toca emplear campos electromagnéticos para almacenarla, y esto nuevamente es algo que tiene costos muy elevados. Sin embargo, solo es cuestión de superar estos problemas de producción y de almacenamiento para estar en presencia de un muy potente combustible, y quién sabe, por qué no, pueda llegar a impulsar nuestras naves espaciales a lo largo de grandes viajes interestelares. Bueno, pero un interrogante bastante importante que plantea la existencia de la antimateria es por qué vivimos en un universo compuesto de materia normal y no de antimateria. Es decir, ¿por qué no existen galaxias de antimateria? O bueno, puede que existan, sino que no hemos podido detectarlas. Es una posibilidad, pero sería algo muy extraño porque, como se dijo anteriormente, la materia y la antimateria se aniquilan mutuamente al entrar en contacto, y eventos como este se observarían constantemente en el universo, cosa que no pasa. Pero ojo, algo muy importante aquí es señalar que en el universo sí se producen partículas de antimateria naturalmente, solo que de manera separada, es decir, tipo antielectrones, antiprotones, pero nada de antimateria compleja, como antiátomos por ejemplo. Y además lo hacen en zonas donde la materia cotidiana es muy escasa, por ello es poco probable su aniquilación, algo que sería muy diferente si existieran grandes estructuras de antimateria. O sea, en este caso sí deberíamos observar constantemente eventos de aniquilación, pero y vuelvo y lo digo, esto no pasa. Entonces, si solo existe materia normal, significa que en el inicio del universo se crearon grandes cantidades de materia y de antimateria, pero algo barajó las cartas a favor de la materia. Existen muchas hipótesis que intentan explicar esto, como por ejemplo que por algún motivo desconocido se creó más materia que antimateria, entonces mutuamente se aniquilaron y solo sobrevivió el excedente de materia para formar el universo que vemos hoy en día. Otra hipótesis es que efectivamente no es necesario que se haya creado más materia que antimateria, sino que simplemente por algún tipo de asimetría en las propiedades de las partículas y de las antipartículas, las leyes del universo favorecen la supervivencia de la materia frente a la antimateria. El caso es que este interrogante sigue siendo un misterio, otro misterio más para la enorme lista de misterios que hay en el universo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya interesado, recuerden ver los demás videos del canal, suscribirse y estar muy atentos al próximo video para una dosis de más ciencia. Siempre he pensado que toda la capacidad de la humanidad como civilización inteligente se ve reflejada en el despegue de un cohete espacial. Una máquina de miles de toneladas venciendo la gravedad, dejando tras de sí una enorme nube que engulle la plataforma de lanzamiento. En el caso del cohete espacial Saturno V, uno de los objetos más impresionantes construidos en la historia, que lanzó al hombre a la luna, sus dimensiones eran increíbles. Poseía una altura de más de 110 metros y un diámetro de 10 metros. Esto le daba una masa de 2.900 toneladas, lo que inevitablemente nos lleva a preguntarnos, ¿cómo logran los colosales cohetes levantar sus enormes pesos y alcanzar extraordinarias velocidades? ¿Qué leyes de la física utilizan? Básicamente el funcionamiento de un motor de cohete se basa en el principio de acción y reacción, o tercera ley de Newton, que dice que a cada acción le corresponde una reacción igual, pero en sentido opuesto. O en palabras más simples, todo objeto que se le aplique una fuerza proporcionará una fuerza de igual intensidad y dirección, pero en sentido opuesto. Como cuando caminamos empujamos el suelo hacia atrás para que éste nos impulse hacia adelante. Pero para asociar este principio de manera sencilla con la hazaña del lanzamiento de un cohete espacial, imaginemos una cámara cerrada donde se produce presión en todas direcciones por medio de un gas en combustión. La cámara no se desplazará en ninguna dirección, ya que la presión en cada una de las paredes se compensa con otra presión igual en sentido opuesto. Pero si se deja una abertura en la cámara a través de la cual el gas pueda escapar, la cámara experimentará un empuje, ya que la presión generaría una fuerza hacia arriba que no se anularía, puesto que en la parte inferior el gas puede escapar. Es justo de esta manera como un cohete logra vencer la gravedad,
reaccionando a la presión del gas que expulsa hacia abajo desde la cámara de combustión. Cuanto más rápido sea expulsado el gas por el motor del cohete, mayor será la fuerza que éste experimentará. Por lo tanto, la fuerza impulsora es más grande cuanta más alta sea la temperatura del gas expulsado. Es por esto que la abertura a través de la cual escapa el gas y la cámara de combustión deben estar diseñadas para soportar altísimas temperaturas. Para hacernos una idea más clara de la fuerza que puede generar la reacción química que se produce en el motor de un cohete, veamos las características físicas de algunos de los vehículos de lanzamiento más emblemáticos de la historia. El cohete Atlas V cuenta con una altura de 58.3 metros, un diámetro de 3.81 metros y una masa de 546.7 toneladas. El Delta IV Heavy posee una altura de 72 metros, un diámetro de 5 metros y una masa de 733 toneladas. El conocidísimo transbordador espacial poseía una altura de unos 56.1 metros, un diámetro de 8.69 metros y una masa de 2030 toneladas. Y de nuevo, el imponente Saturno V contaba con una altura de algo más de 110 metros, un diámetro de 10 metros y una enorme masa de 2.900 toneladas. Ante estas impresionantes magnitudes, solo queda asombrarse con la enorme potencia de estas increíbles máquinas y cómo los mejores ingenieros se las arreglaron para idear un diseño que permitiera tomar toda esa energía potencial química en el combustible y convertirla en energía cinética. 10, 9, 8, go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0 and liftoff of Space Shuttle Atlantis, reaching the crest of its historic achievements in space. Houston, Atlantis is in roll. Roger, roll, Atlantis. Houston is now controlling. The roll maneuver is complete. Atlantis is in a heads-down position on course for a 51.6 degree, 136 by 36 statute mile orbit. The three main engines on Atlantis have now been throttled down to 72% of rated thrust as the orbiter prepares to pass through the area of maximum dynamic pressure on the vehicle in the lower atmosphere. Recuerda suscribirte y si quieres aprender más cosas puedes ver estos videos. Me despido por el momento y hasta la próxima.